Bienvenidos a una nueva clase de Escuela de Periodismo. Hemos estado hablando en nuestras últimas sesiones sobre la nota informativa, sobre las 5W y sobre la pirámide invertida como método para escribir la noticia. En nuestro video anterior presentamos una noticia alrededor de la ley de rótulos aprobada en la Asamblea Nacional y que aumenta los impuestos especialmente para las pulperías y los pequeños establecimientos. Es decir, si tenés un rotulito en la puerta de tu pulpería o al lado de una ventana, vas a pagar impuestos. Y generalmente, ustedes saben, las empresas comerciales, sobre todo las distribuidoras de productos de consumo popular, llenan de rótulos las pulperías. Ahora los van a tener que quitar para no pagar tanto impuesto. Entonces, vimos que esta nota informativa que dice aumentarán los impuestos por anuncios publicitarios en las calles, sobre todo las pulperías y pequeños negocios, con la llamada ley de rótulos aprobada esta mañana por los diputados de la Asamblea Nacional, comienza con ¿para qué? Inusualmente, porque casi siempre comienza con quién, qué, dónde, cuándo o cómo, pero ¿para qué? Y para comenzar una noticia con el para qué necesitamos hacer una interpretación. ¿Para qué aprobaron esa ley? Para recaudar plata. Pero la versión oficial que está aquí abajo, o sea, el diputado José Figueroa, nos dice que es para embellecer la ciudad, ¿verdad? ¿A quién le vas a creer? Entonces, en este primer párrafo lo planteamos así, pero en lo siguiente habrá varias fuentes que nos corroboran que esta es la razón principal para haber aprobado esta ley, es decir, un afán recaudatorio de parte del Estado. Entonces, quisiera que ubicáramos las W en este primer párrafo de una nota informativa. Aumentarán los impuestos por anuncios publicitarios en las calles, sobre todo las pulperías y pequeños negocios, con la llamada ley de rótulo, es el para qué, ¿verdad? Entonces tenemos aquí ¿para qué? ¿Para qué? Eso es lo que respondimos. Ahora veamos qué sigue con la llamada ley de rótulo. ¿Qué es la ley de rótulo? Es el qué. Es el qué. Aprobada esta mañana. ¿Qué es esta mañana? Es el cuándo. ¿Cuándo? Por los diputados es quién o quiénes. De la Asamblea Nacional, ¿dónde? Ahí está lo fundamental, porque las dos líneas que siguen son complementarias. Entonces, ¿cuántas W respondimos? 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense bien, no siempre se logra eso. Hemos respondido 5 W. A juzgar por el número de W respondidas, podemos decir que tenemos una entrada exitosa, una entrada con información, una entrada con soporte. Después, esto que es complementario, pero es sumamente importante, el miembro de la Comisión Económica en la Asamblea Nacional y en todos los parlamentos del mundo, los diputados se organizan en pequeños grupos, en comisiones especializadas, en ambiente, en económica, en política, en obras e infraestructura, etc. Esta es la Comisión Económica. José Figueroa afirmó que esta ley es para garantizar y promover la imagen urbana. Desde el punto de vista oficial y en un contexto de dictadura, como vivimos en Nicaragua, y donde hay un afán recaudatorio desde hace 3 años, estas personas no dicen claramente. En los últimos años aquí se han elevado enormemente, por ejemplo, los servicios públicos
se han elevado, aunque hubo algún descuento últimamente, pero siempre quedó bastante arriba. Y las multas de tránsito, el precio del impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo en Colonia Los Robles, que es un reparto de clase media de la ciudad de Managua, esas casas pagaban más o menos 3.000 y pico de Córdoba, ahora están pagando casi 4 veces más. Es una exageración. Ese es el contexto en el que vivimos. Entonces es importante tener también cierto balance, ¿verdad? Ok, pues ahí llevamos un punto de vista oficial. No es obligatorio, pero le da una idea a las audiencias de que el periodista quiere presentar una nota informativa balanceada. Muy bien. Un segundo aspecto que quisiera tocar es el de la fuente. Generalmente decimos, la bolsa cayó 3 puntos esta mañana, causando nerviosismo en los tenedores de bono de este país, particularmente en el área de productos agrícolas, informó el doctor fulano de tal, gerente financiero del Banco Central de Nicaragua. Generalmente así se pone la fuente, pero como ustedes pueden ver aquí, tenemos la introducción, ley de rótulos aprobada esta mañana por los diputados de la Asamblea Nacional. Así dice, aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional, pero no dice, informó fulano de tal. ¿Por qué no dice informó fulano de tal? Porque generalmente en el caso de las leyes que se aprueban, no hay nadie que informe. No hay un comunicado, no hay una conferencia de prensa, no hay una declaración pública, sino que esto obedece a esos hechos que son un proceso informativo que ocurren en instancias específicas, en este caso la Asamblea Nacional. Se introduce la ley, pasa a comisión, la comisión emite un dictamen, después del dictamen la directiva la pone en el orden del día y llega el día de la discusión. Y ese día se discute. Si la ley no es muy larga, no es muy extensa, ese mismo día se aprueba o esa misma mañana, como en este caso, que son pocos artículos. Entonces fue una sesión de diputados y aprobaron. Y los periodistas que llegaron a cubrir la Asamblea Nacional dieron la información como testigos de lo que ahí ocurrió. Pero claro, pudo haber sucedido que por alguna razón no haya habido un número apreciable de periodistas y el área de relaciones públicas de la Asamblea Nacional, al percatarse de eso, pues tuvo la idea de emitir un comunicado. Esta mañana la Asamblea Nacional aprobó la ley tal. Entonces yo como periodista tengo ese comunicado, informó la jefa de relaciones públicas de la Asamblea Nacional, pero en este caso la fuente es implícita. Finalmente abordemos otro tipo de entrada al primer párrafo. Por ejemplo, pudimos haber entrado, fue aprobada esta mañana la ley de rótulos. Cuando digo fue aprobada, ese es el hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Aprobaron la ley de rótulos. Entonces, ahí mi entrada es el qué, ¿verdad? Esta va a ser el qué. ¿Qué aprobaron? La ley de rótulos. Otra, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la ley de rótulos. En este caso es el quién. Luego, por unanimidad, los diputados. Ahí vamos al cómo. ¿Cómo fue aprobada esa ley? Hubo mucha oposición. Entonces yo entré por alguna razón. Quizás es importante decirlo. Quizás es un momento de mucha tensión, que no fue en este caso, pues, porque ahí lo que hay es una aplanadora que aprueba lo que quiera la dictadura. Entonces en este caso, los diputados, ¿quiénes son? Son quienes. Por unanimidad es cómo. Ahí entramos con el cómo. Ahora tenemos una cuarta opción. En la Asamblea Nacional fue aprobada la ley de rótulo esta mañana.
y ese es en la Asamblea, ¿dónde? En la Asamblea Nacional. Luego, quinto, esta mañana fue aprobada la ley de rótulo. Esta mañana es ¿cuándo? Entonces, esas son todas las posibilidades que tenemos. Eso es aplicable a cualquier nota informativa. Hasta aquí vamos a llegar. Les agradezco su atención, espero que les haya gustado. Si eso es así, denle me gusta, suscríbanse a este canal, por favor compartan con las personas que crean ustedes que les conviene esto, y no dejen de hacer sus comentarios. Pueden ser opiniones, pueden ser favorables o desfavorables, lo que ustedes quieran, su propio punto de vista, un agregado, algo que creen ustedes que me faltó y que era bueno ponerlo, y por supuesto procuren pasar bien. Muchas gracias.